Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos en la segunda cápsula continuando con la explicación acerca de lo que pasó a partir de la aplicación de la Ley 348. Son 9 años, como veíamos, de la vigencia de esta ley y para muchos todavía sigue habiendo vacíos legales y para muchos todavía sigue siendo desconocido su forma de aplicación. En esta oportunidad yo les voy a dar un pantallazo acerca de todo lo que es el procedimiento penal y lo que ocurre con las propias modificaciones que realiza la Ley 348 al proceso penal en sí, con la Ley 1173 que trae nuevos argumentos y modificaciones y con la Ley 1226 que complementa la misma. Entonces, primera cosa, nos vamos a dar cuenta que en una primera fase la víctima, para activar el sistema de justicia, debe romper el silencio. Pero para que una víctima rompa el silencio es muy complicado, pues una mujer, cuando está atravesando hechos de violencia, muchas veces va a vivir y morir de esta manera. Es decir, nunca se va a atrever a denunciar a su agresor. Y vamos a comprender por qué. O también muchas de ellas van a romper el silencio temporalmente a momento de verse en riesgo de estar en peligro y después van a retornar a su ciclo de violencia porque no es fácil para una mujer poder salir del círculo de la violencia y lo vamos a analizar por qué. Como verán en la imagen, tenemos una mujer pensativa, una mujer que está sufriendo violencia y no necesariamente una violencia visible, una violencia donde los golpes se ven y hasta incluso es un deber de toda la sociedad, el vecino, el amigo, el familiar, denunciar. Estamos viendo una mujer que solo ella sabe lo que está ocurriendo en su círculo privado, que es obviamente su hogar. Y esta mujer va a tener que atravesar por muchos prejuicios, por muchos filtros, cortinas de humo, por muchas cadenas simbólicas que se convierten en mordazas, que se convierten en grilletes, para que ella no dé ese importantísimo paso de romper el silencio. Uno de esos aspectos fundamentales es los hijos. Muchas mujeres creen que por el hecho de romper el silencio y se va a destruir su hogar, se van a sentir culpables por dejar a sus hijos sin padre. Creen que por los hijos tienen que aguantar. Creen que en bien de ellos es hacerles un bien el poder vivir de esta manera. Y no caen en cuenta que es todo lo contrario, que más bien cuando amas a tus hijos tienes que liberarlos de estos traumas porque quienes sufren la violencia directamente, al igual que las mujeres, son los hijos, con estos gritos, insultos, humillaciones, golpes e incluso comportamiento de los agresores que a veces incluso llega a agredirlos a ellos. Los bienes. Es tan difícil imaginar, cerrar los ojos y yo te pido que te pongas a pensar un momento cuán difícil es volver a empezar de cero. Decir, por más que sea una cama, un ropero, un refrigerador, una cocina, una garrafa que tengas, empezar a agarrar un bulto con tus cosas, llevar a tus niños en brazo y empezar de cero es muy complicado. El no saber cómo dividir esos bienes, pocos o muchos que tienen en común, es otro de los grilletes que evita que las víctimas rompan el silencio. Hasta incluso tener animalitos como gallinas, perritos, se complica y se vuelve una forma también de presión para estas mujeres que no toman la decisión de salir del círculo de la violencia. La dependencia emocional. Una víctima de violencia es común que haya vivido martillazos en su autoestima, es decir, que durante años, meses, años, incluso décadas, el agresor ha trabajado para bajar esa autoestima o eliminar esa autoestima, diciéndole que es una gorda, una fea, que no sirve para nada, que es una inútil, que él solamente es el que trae el dinero, que ella no hace bien ni lo poco que le toca hacer en la casa, cuando sabemos muy bien que es un trabajo de 24 horas sin descanso, sin vacaciones y sin paga. Pero aún así el agresor se encarga de decirle que nadie la va a querer, menos con 2, con 3, con 4 hijos bajo su dependencia. Nos vamos a dar cuenta que esto también es otra de las cadenas que evitan que una víctima rompa el silencio. La dependencia económica es una de las más importantes porque esta mujer no ha descubierto, al haber entregado su vida al agresor, no ha descubierto sus habilidades, no ha descubierto si ella es capaz de salir adelante sola, con un comercio, con una formación, con una profesión. ¿Por qué? Porque justamente ha habido esta dependencia económica. Y muchas mujeres, porque aman a sus hijos, tienen que darles de comer y al verse solas, en caso de denunciar a su agresor, frente al futuro incierto, frente a la ausencia del Estado de ofrecerle un trabajo, de ofrecerle una capacitación o un capital para empezar, prefiere no denunciar. Porque aunque esos 20 bolivianos que le da el agresor
por lo menos lleva un pan a la boca de sus hijos. Entonces, la dependencia económica es otra de las importantes cadenas que hacen que una víctima muchas veces decida no romper el silencio. La presión social y el qué dirán. Hay temor hasta hoy, seguimos viviendo qué van a decir mis padrinos, mis vecinos, mis amigas, qué van a decir los del entorno. Y esto realmente es también una fuerza porque muchas veces estas voces sociales del entorno van a decirle que dé una oportunidad, que lo piense mejor, que piense en sus hijos, que así siempre es, que él va a cambiar. Y esto lamentablemente va a convertirse también en otra cadena, en otra mordaza. La presión familiar. Ni qué decir por parte del agresor, quien los familiares de él incluso van a justificar, es que tú no eres limpia, es que tú no cocinas, es que tú no atiendes a tus hijos, es que no le cumples. La presión familiar por parte de ella. Muchos se van a preferir no meter, es un problema de dos. Si yo me meto, ella después vuelve con él y hemos terminado enojados en familia. Es un problema que ella tiene que resolver. O incluso tú tienes la última decisión, le dicen a la víctima, a los familiares, cuando ella decide contar a sus hermanas, a sus padres lo que está viviendo. Muy pocas familias se indignan y asumen un rol de protección real y de ayuda y soporte a esa víctima. La mayoría le va a decir, va a madurar, va a cambiar. Incluso justifican infidelidades y obviamente a consecuencia de ello justifican los hechos de violencia o simplemente se limitan a una conversación entre familia para llamarle la atención al agresor y ahí se queda todo. Y vamos a ver que obviamente el miedo al futuro de una víctima que sufre todo este tipo de prejuicios, que toda esta presión de todo el entorno, empezando de los bienes, los hijos, la dependencia económica, emocional, va a hacer que ella se sienta insegura a empezar sola. La ausencia del Estado en esta otra parte de decirle a una víctima, si rompes el silencio yo te ayudo, hace que las víctimas finalmente se queden calladas. De ahí viene la importancia de ver que todo el proceso penal tiene ciertas etapas, la etapa preliminar, la etapa preparatoria, la etapa de juicio, y es un proceso largo. A la víctima no le espera un proceso reparador inmediato, aunque lo que buscamos justamente ahora es que se aplique el procedimiento inmediato y ojalá esto sea en un futuro próximo. Pero por el momento, para comenzar una denuncia en etapa preliminar, esta víctima que no tiene por parte del Estado un apoyo, va a romper esas cadenas, va a sacarse todas las mordazas por unos momentos, tal vez por un día, tal vez por unas horas. El momento que ella se siente en peligro, el momento que se enoja cuando sus hijos lloran, el momento en que ella ya no es solo ella la víctima, sino sus niños, o el momento que ha visto la muerte de cerca. No importa cuántos días de impedimento tenga, pero te va a buscar como funcionario policial. Y es ahí donde tú tienes que asumir que al haber logrado al mismo tiempo salir de todos estos prejuicios, es un momento de oro, que hay que valorar y que hay que apreciar al máximo. ¿Cómo? Primeramente, atendiendo con calidad y calidez a la víctima, recibiéndole en un lugar en lo posible reservado. Conocemos toda la idiosincrasia en la que vivimos, las necesidades y carencias de cada FELCB. Pero es sumamente importante que dentro de esas carencias busquemos el respeto. Dejemos el celular, dejemos de lado cualquier otra preocupación temporal hasta escucharla y le brindemos una escucha activa. Conectemos con la mirada, le ofrezcamos un vaso de agua y sobre todo le digamos estoy aquí para ayudarte. Lo que has hecho es un paso muy importante, no lo vamos a desperdiciar. ¿Qué empieza? Obviamente van a ver ustedes en próximos módulos con los especialistas, miembros de la Administración de Justicia, las recomendaciones que deben seguir para tomar una declaración. Pero muy al margen de la declaración, es sumamente importante movilizarse en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento la víctima está decidida a denunciar. Y es en ese momento que puedes garantizar los mínimos elementos indiciarios. ¿Qué quiere decir eso? Las pruebas que van a ayudarnos a llegar hasta el final del camino. Porque posiblemente esa víctima no la vas a volver a ver. Posiblemente esa víctima no va a retornar o te va a colgar el teléfono. Es más, tal vez cuando vayas a querer notificarle con algún actuado o pedirle colaboración para ir a buscar testigos, te va a cerrar la puerta. Y no puedes tomarlo personal,
¿Por qué? Porque no estamos en sus zapatos, no sabemos si los grilletes, las mordazas han vuelto a aparecer o si realmente qué está pasando a esta víctima. Y muchas veces se necesita de 5 hasta 6 denuncias para realmente darte cuenta que ese agresor no vale la pena y que tienes que empezar de cero. Entonces, como va a haber esta ida y venida, en el primer momento es donde debes recabar toda la información y donde debes pedirle todo el apoyo. La valoración médico-forense, la toma de su declaración, el abordaje psicológico, ir a tomar declaraciones de testigos que ella te refiere en ese momento, que sabían de hechos anteriores o del hecho mismo que motiva la denuncia. Es sumamente importante que si ella está decidida a que los niños, que muchas veces son los únicos testigos dentro de un ambiente familiar, presten su declaración con ayuda de la Defensoría, lo hagan. Es sumamente importante juntar todos estos elementos e inclusive sacar fotografías de las lesiones o del lugar del hecho. El funcionario policial puede hacerlo. Tiene facultades propias en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal y 54 de la Ley 348. No necesitas en el primer contacto requerimientos para ir a munirte de todos esos mínimos elementos indiciarios que van a hacer que finalmente no presentes ante la representante del Ministerio Público una carpeta delgada con 2 hojas de la denuncia y simplemente valoración de riesgo, sino que presentes una carpeta completa con los mínimos elementos que van a garantizar, aunque esa víctima no retorne, de oficio la continuidad del caso. No nos olvidemos que todas estas etapas, preliminar, preparatoria y de juicio, están las 2 primeras bajo la dirección del Ministerio Público. La directora funcional de esta investigación es la fiscal o el fiscal, y el brazo operativo investigador es el funcionario de la FELCB con ayuda de los entes especializados llamados por ley como el IDIF y el IDCUB para hacer sobre todo estudios técnicos y periciales. Entonces, una vez que has juntado esto, remites ante la representante del Ministerio Público, quien no va a tener otra opción porque le has dado todos los elementos que imputar. Y nos vamos a dar cuenta que la etapa preliminar, que según la ley dura 8 días, termina en 2 caminos, o la imputación o el rechazo. ¿Cuándo se rechazan los casos? Cuando te limitas tan solo a tomar la denuncia, la víctima se va a su casa, ya no te contesta el teléfono, tú no la buscas y finalmente ese caso va a quedar en nuestra pirámide que hemos hablado en el anterior módulo, en el caso en el olvido, en la parte de abajo, es decir, esperando hacer una cifra para hacer un feminicidio, para ser visible. Entonces, el rol importante del funcionario policial, lograr que su caso se impute, que es el principio oficial de un proceso. A partir de que empieza la imputación, va a comenzar la otra etapa, que es la etapa preparatoria, donde vamos a poder munirnos de mayores elementos, otro tipo de actos investigativos que no nos ha dado tiempo a la etapa preliminar. Por ejemplo, estamos hablando de toma de declaraciones a más testigos. Si la víctima te refiere que ha sufrido amenazas, que ha sufrido violencia a través de incluso de los celulares, a través de mensajes, la ley 348 incorpora esta prueba como prueba válida, es la entrega del celular al equipo técnico de la FELCB para que pueda extraer las capturas de pantalla. Si ella se ha sacado fotografías de hechos anteriores de violencia, si ha remitido estas fotografías con mensajes a sus familiares, si por ejemplo es importante conocer la ubicación de radiobases, la triangulación de llamadas según cada caso, todos estos actuados, incluyendo una posible pericia psicológica, deben ser realizados en la etapa preparatoria. Y todo aquel elemento que no hemos alcanzado a realizar en la etapa preliminar. Justamente es importante reforzar, y vamos a entrar en la tercera cápsula, hablar de que cuando hay imputación, el fiscal o la fiscal pide una audiencia denominada audiencia cautelar para decidir si el agresor se va a defender en libertad o privado de libertad. Pero esto vamos a ahondar en la tercera cápsula. Continuando con la etapa preparatoria, es importante que el investigador tenga un rol proactivo. ¿Qué quiere decir? Que tenga iniciativa investigativa. Que no espere sentado en su escritorio que le llegue cada requerimiento para hacer un acto investigativo. Al contrario, pues es el rol del investigador ver dónde más se puede aportar elementos para conducir a la verdad histórica de los hechos. Es decir, el funcionario policial debe promover ante el fiscal solicitud de requerimiento.
Probablemente esa víctima no va a volver más, lo habíamos dicho. Es una gran probabilidad. Pero el investigador, con ese rol de investigación de oficio, tendrá que decir: señora fiscal, solicito poder realizar una inspección al lugar del hecho, solicito se pueda tomar declaración a los testigos que ha referido la víctima en la primera declaración, solicito se pueda extraer cámaras de ubicación, las cámaras del lugar, entre otros aspectos que sean importantes y ustedes consideren. La etapa preparatoria puede concluir en uno de los dos siguientes caminos: la acusación o el sobreseimiento. El sobreseimiento es similar al rechazo. Muchos casos se sobreseen por falta de pruebas, es decir, por no haber aportado mayores elementos durante todos los 6 meses que tiene duración. Y la acusación es algo que el funcionario policial debe sentirse feliz y orgulloso de haber cumplido su deber, pues esta acusación va a habilitar la etapa de juicio. Es justamente porque el representante del Ministerio Público considera haber munido, haber juntado todos los elementos que le dan plena prueba a él como representante del Ministerio Público para llevar a juicio a una persona y defender en un juicio oral, contradictorio y público, y pedir obviamente la aplicación de una condena. En este caso en particular, la acusación va a aportar todos los elementos recabados y uno de ellos va a ser las declaraciones tomadas durante todas estas 2 etapas, declaraciones a los testigos, que sin duda el funcionario tiene que tratar de no perder contacto con ellos, puesto que en la etapa de juicio van a convocarlos para que puedan ante el juez o tribunal, dependiendo qué tipo de delito, va a poder el testigo referir nuevamente todo aquello que había presentado en su momento como una entrevista policial. En ese sentido, es importante decir que en juicio se van a presentar los testigos y se va a dar lectura a todas las pruebas y se van a remitir todas las pruebas periciales. Es así de que el tribunal va a asumir, o el juez de sentencia va a asumir plena convicción de la comisión o no de un delito, y va a concluir finalmente el juicio oral con una sentencia condenatoria o con una sentencia absolutoria. Absolutoria normalmente cuando hay una duda razonable en favor del agresor, la misma que sería bajo el principio de favorabilidad se debe aplicar cuando hay duda a favor del agresor, y cuando hay certeza, obviamente una condena. En estos casos de violencia a las mujeres vamos a ver las sanciones y justamente podemos determinar que las sanciones van a ser de la siguiente manera. Cuando existe violencia psicológica, a pesar que la ley no lo dice, la ley dice de 2 a 4 años, hay una costumbre y una cultura de darle tan solo 2 años de privación de libertad. Cuando hay violencia física que no tiene antecedentes anteriores y no constituyen una violencia grave, les dan 3 años de privación de libertad. ¿Y cuándo se está otorgando los 4 años? Cuando el caso es muy reincidente o cuando la violencia ha llegado casi a los 14 días de impedimento. Porque a partir de los 15 días de impedimento ya estamos frente a otro tipo de delito. Estamos ante lesiones graves. Es decir, ya se puede buscar la sanción de 3 a 6 años. Pero normalmente los médicos forenses no otorgan días de impedimento hasta sobrepasar los 15 días. Se guarda mucho, tiene mucho recelo de otorgarte un certificado médico en ese sentido. Como ejemplo, solamente una fractura de nariz les otorgan 4 días de impedimento y les ponen ahí de que las víctimas tienen que ir a hacerse un estudio complementario, una radiografía, para saber si hay fractura o no, y obviamente muchas víctimas ya no completan una nueva valoración forense. Ni siquiera van a hacerse una radiografía y simplemente terminan sanando de manera informal. Es así de que vamos a ver en el siguiente cuadro que estas sanciones conllevan impunidad. ¿Por qué? Porque hasta que ha existido la sentencia constitucional 721/2018 S2, en ese momento se otorgaba un perdón judicial, lo que quiere decir que no quedaban antecedentes, que el agresor no podía ser obligado a ir a una terapia y que inclusive, como dice la palabra, se otorgaba este perdón judicial como si nada hubiese ocurrido. Posterior a ello, en los 3 años antes de la sentencia referida, se otorgaban 3 años de cárcel, es decir, suspensión condicional del proceso. No, suspensión condicional de la pena, que quiere decir que se le condicionaba a ir a terapia, se mantenían las medidas de protección en favor de la víctima y se le ponía ciertas condiciones para que él no guarde detención en la cárcel, no cumpla su condena privado de libertad, lo que igual significa impunidad.
Y por último, vemos de que los 4 años es en raros casos y no es una práctica común, y solamente se sanciona como corresponde el feminicidio, 30 años sin derecho a indulto, cuando la víctima ya no está para... Ya. Actualmente, a partir de la vigencia de la referida sentencia, si bien es cierto, ya prohíbe se otorgue el perdón judicial, se otorgue la suspensión condicional de la pena para no dejar en la impunidad total, se les otorga lo que vemos en los cuadros, trabajos comunitarios, se les otorga o multa o arresto de fin de semana en sus propios domicilios. Lo que quiere decir, en otras palabras, que una víctima ha caminado todo este camino de violencia, todo este largo tramo para buscar justicia, por más o menos de 2 a 6 años con las instancias recursivas, para simplemente lograr que su esposo vaya a hacer limpieza de parques o no salga los fines de semana y no hay quien controle aquello, o se le dé una multa ni siquiera a favor de la víctima, sino del Estado. Que en otras palabras igual llegaría a ser impunidad. ¿Quiénes llegan a caminar por todo este tramo? De las 3 etapas más los recursos, recurso de apelación y recurso extraordinario a Sucre. ¿Quiénes logran? Tan solo el 1,3%. El resto, 98,7% de mujeres que han denunciado en algún momento van a abandonar, van a conciliar, o el caso se va a rechazar o el caso se va a sobreseer. Pero solo el 1,3% va a llegar al final para que finalmente a los agresores que no han matado aún tengan este tipo de sanciones alternativas, que en otras palabras es igual a impunidad. En ese sentido, es importante que como funcionario policial te preguntes si la ley es extremista, si la ley 348 realmente protege y si es importante para ti no asumir un rol de investigador y protección en el momento que conoces a una víctima que denuncia un hecho. Es decir, más allá del proceso, lo que vale es que tú la protejas. ¿Y cómo? La ley 1173 te faculta a darle medidas de protección en el primer momento que tomas contacto con ella, de prohibir a su agresor acercarse, de sacar al agresor de su domicilio, etc. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque incluso la fiscalía, el juez, pueden mandarlo a terapia. Y esto es importante porque más allá del proceso, como veíamos, lo que queremos es que estos hombres cambien su forma de pensar y actuar. En Cochabamba, La Paz y también en Potosí, Voces Libres, el Observatorio de Justicia, tiene Hombres de Paz, que es un programa terapéutico para rehabilitar a hombres que ejercen violencia. Puedes ubicarnos en estos 3 departamentos y en el resto del país puedes ubicar a través de los SLIMs sus estrategias que están proponiendo como consultores cada vez de que existe cambio de alcalde. Muchas gracias.